Hola chicos, buenas tardes. Hoy partimos en Ciencias Naturales con una nueva unidad, los vertebrados e invertebrados. Si vemos nuestra página, acá está la niña que dice, me gustan los pajaritos porque pueden volar. Mamá, ¿todas las aves vuelan? Esa es una muy buena pregunta que tienen que hacerse ustedes también. ¿Todas las aves vuelan? Hay que investigar eso. Luego en la página 35 dice acá, papá, yo aprendí que las hormigas son insectos, tal como las mariposas. ¿Por qué no vuelan las hormigas? Esa es otra pregunta muy importante. También se las dejo para que la trabajen con su familia. Y bueno, acá la lección número 3 que empieza dice, ¿qué animales son vertebrados? Bueno, y para eso yo con la profesora Martita hicimos un power que vamos a ver a continuación. Pongan mucha atención. Bueno, ya sabemos que la clase de hoy es sobre los vertebrados e invertebrados. El objetivo de nuestra clase es comprender que existen varios tipos de animales que viven en diferentes tipos de hábitat. Y vamos a partir hablando sobre los vertebrados. Los animales vertebrados son todas las que tienen columna vertebral y esqueleto. Por lo tanto, nosotros, los humanos, seríamos vertebrados, ¿cierto? Porque tenemos columna vertebral y esqueleto. Acá podemos ver los peces, un perrito y las aves, ¿cierto? Esos son animales vertebrados. Los vertebrados se clasifican en 5 grupos, que son muy importantes, ponga atención. Los primeros son los peces, los anfibios, si se dan cuenta, todos con esqueletos. Los reptiles, que ahí también muestra los esqueletos de los reptiles. Y las aves, que también tienen su esqueleto. Vamos a partir hoy día hablando sobre los mamíferos. Los mamíferos se caracterizan por alimentar a las crías a través de sus mamas, al igual que nuestras madres, ¿cierto? Que cuando nosotros éramos pequeñitos nos alimentábamos por las mamas de las madres y tomábamos las leches. Como vemos acá, el elefante y la jirafa le están dando alimento a sus crías. Por eso son mamíferos, porque se alimentan a través de sus mamas. La mayoría nace del vientre de la madre, como lo vemos en esta perrita acá que está preñada y tiene todos sus cachorros dentro de su vientre, al igual que nosotros que también estamos dentro del vientre de la madre. Los mamíferos acuáticos tienen aletas en vez de patas, ¿cierto? Fíjense bien, todos los animales acuáticos tienen aletas en vez de patas y que sean mamíferos. Los mamíferos terrestres, en cambio, tienen 4 patas, como por ejemplo vemos aquí al león, a la vaca, al perro, a la jirafa, al hipopótamo, todos tienen 4 patas. El murciélago es el único mamífero volador. Tiene 2 patas y 2 alas. ¿Ya? Eso es muy importante. Es curioso, es como un dato curioso, porque ustedes me podrían decir, es un ave, porque vuela. No, es un mamífero, pero es el único mamífero que tiene 2 patas y 2 alas. Su cuerpo está cubierto de pelos y respiran por pulmones. Como el que vemos ahí, muy chistoso. Bueno, ahora que terminamos la presentación, vamos a volver al libro y vamos a ver lo que dice acá. Si nosotros observamos los animales, ¿qué tienen en común todos ellos? Nosotros ya lo habíamos visto, ¿cierto? Bueno, ahí hay un pez, el anfibio, el mamífero y el reptil. Y lo que tienen en común es que todos tienen columna vertebral y esqueleto, ¿cierto? Y acá nos pregunta, ¿qué sabes sobre los animales de esta página?
Bueno, ya podemos saber que todos son vertebrados, ¿cierto? Vamos a seguir adelante. Y dice acá, nombra una característica diferente de cada grupo. Bueno, entonces en su cuaderno usted va a nombrar la característica diferente de cada grupo. Por ejemplo, yo puedo decir que la característica de las aves, yo voy a dar un ejemplo, es que tienen alas, ¿cierto? Vuelan, su cuerpo está cubierto de plumas, tienen pico, ¿cierto? Y ¿cómo nace? A través de huevos. Entonces, esas son las características y usted va a dar características de reptil, la característica de los mamíferos, la característica del anfibio y del pez. En su cuaderno lo tiene que escribir como yo hice el ejemplo recién. Después, usted tiene que decir a cuál de estos grupos cree que pertenecemos. ¿Pertenecemos a la ave? ¿Pertenecemos al reptil? ¿O pertenecemos al mamífero quizás? Usted me tiene que decir. Bueno, yo le voy a responder para que usted escriba también en su cuaderno. Nosotros pertenecemos a los mamíferos, porque nosotros, ¿cierto? Como decíamos en la presentación anterior, nos alimentamos a través de las mamas de nuestras madres, cuando recién nacemos, ¿cierto? Bueno, aquí nos dice que los animales vertebrados tienen columna vertebral y esqueleto. Se clasifican en 5 grupos que son los peces, los anfibios, los mamíferos, los reptiles y las aves, como nosotros ya lo habíamos visto en nuestra presentación. Y aquí nos dice, ¿cómo son los mamíferos? Bueno, aquí vemos a un mono, ¿cierto? Los mamíferos tienen mamas. Por eso también nosotros estamos dentro de esa clasificación. Tienen mamas para alimentar a sus crías. A esta característica deben su nombre. La mayoría nace del vientre de la madre, como nosotros habíamos dicho anteriormente. Los mamíferos acuáticos tienen aletas en vez de patas. Nosotros también lo habíamos visto. Y el murciélago es el único mamífero volador que tiene 2 patas y 2 alas, como vemos en la imagen. Y el mamífero terrestre está cubierto, por ejemplo, acá, el que vemos acá, tiene pelos, tiene 4 patas, como habíamos dicho. Entonces, dice así, su cuerpo está cubierto de pelos y se respiran por pulmones. Los mamíferos terrestres tienen 4 patas, como ya habíamos dicho. Una pregunta, ¿los peces tienen pulmones? No, ¿cierto? Respiran a través de branquias. Muy bien. En su cuaderno van a contestar. ¿En qué se parecen todos los mamíferos? Tienen que ver en qué se parecen. Por ejemplo, yo podría decir que todos los mamíferos tienen columna vertebral y esqueleto. ¿Y en qué se diferencia el puma del murciélago? ¿Y en qué se parece? Eso lo va a escribir en su cuaderno. Luego de haber terminado con estas preguntas, nos vamos a ir al otro libro que nosotros tenemos y vamos a comenzar también la unidad número 2. Y aquí nos dice, ¿qué animales son vertebrados? Nosotros ya vimos cuáles eran los animales vertebrados, ¿cierto? Son 5. Entonces aquí dice, pega los recortables según el grupo al que pertenece cada animal. Entonces usted se va a ir a la página 103, va a recortar eso y lo va a pegar aquí. El animal que son peces, los animales que son mamíferos, el animal que es un reptil y el animal que es un ave, ¿cierto? Entonces tiene que ir a la página 103, sacar eso, recortarlos y pegarlos ahí según el grupo que corresponda. Después nos pregunta, ¿qué grupo de los vertebrados no está mencionado en estas páginas? Tienes que ver ahí qué grupo no está mencionado en estas páginas. Y en la página 26 dice, ¿cómo son los mamíferos? Investigaré sobre otros mamíferos. Con un adulto, investiga sobre estos animales y escribe lo que más llamó tu atención sobre ellos. Entonces en internet, usted va a averiguar qué es un ornitorrinco, cuáles son sus características.
Y también va a haber el oso hormiguero y lo va a escribir en esta misma página, en este mismo lugar que está aquí. Y con esto terminaríamos la clase de hoy. Muchas gracias por todos, los quiero mucho y un beso gigante. Adiós.